Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy nos sumergimos en un tema candente, un auténtico bombazo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha resonado con fuerza en el panorama internacional. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el escándalo amoroso que tiene a Turquía con el corazón en un puño, el triángulo amoroso entre Mert Demir, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Para aquellos que aún no estén familiarizados con estos nombres, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia que parece sacada de una telenovela turca, de esas que nos enganchan frente a la pantalla por semanas. Mert Demir un talentosísimo cantante y compositor que ha conquistado a Turquía con su voz melódica y sus letras conmovedoras. Sus canciones suenan en todas las emisoras y plataformas digitales, y su nombre es sinónimo de éxito. Su estilo musical, que fusiona pop, R&B y elementos de la música turca tradicional, le ha ganado una legión de seguidores y lo ha convertido en uno de los artistas más aclamados del momento. Afra Saraoglu una actriz de renombre, con una belleza que hipnotiza y un talento interpretativo que la ha catapultado a la fama. Conocida por sus roles en series turcas de gran éxito, Afra ha demostrado ser una intérprete versátil y carismática, capaz de conectar con el público y transmitir una amplia gama de emociones. Su presencia en pantalla es magnética, y su ascenso meteórico la ha convertido en una de las actrices más codiciadas de la industria. Mert Ramazan Demir el tercer vértice de este triángulo, también actor, y hasta hace poco, novio de Afra. Con una trayectoria ascendente en el mundo de la actuación, Mert Ramazan ha participado en diversas producciones que le han ganado el reconocimiento del público y la crítica. Su talento y carisma lo han convertido en un rostro familiar en la televisión turca, y su relación con Afra lo situó en el centro de atención mediática. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, como siempre, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, las noticias de las celebridades y por supuesto todos los chismes más jugosos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vamos a destapar este escándalo, Todo comenzó con la chispa de los rumores, esas pequeñas brasas que con el viento de la especulación, se convierten en un incendio. Los rumores en este caso apuntaban a una posible relación sentimental entre Mert Demir y Afra Saraoglu. Las primeras señales fueron sutiles, comentarios en redes sociales, me gusta en publicaciones, encuentros casuales en eventos públicos. Pero el problema residía en un hecho: Afra era pareja de Mert Ramazan Demir, con quien mantenía una relación consolidada y aparentemente estable. La noticia cayó como un rayo en el mundo de la farándula turca. Afra y Mert Ramazan eran considerados una de las parejas más queridas y admiradas del espectáculo. Su relación, que había durado varios años, era sinónimo de romanticismo y complicidad. Por eso, la posibilidad de una infidelidad, de una traición a la confianza de Mert Ramazan, generó un tsunami de reacciones. Las redes sociales explotaron. Los fans, divididos entre la incredulidad y la decepción, inundaron las plataformas digitales con sus opiniones. ¿Era verdad? ¿Afra había abandonado a su novio por el cantante? ¿Cómo era posible que una relación tan sólida se desmoronara de la noche a la mañana? La curiosidad y el morbo se apoderaron del ambiente. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, no tardaron en avivar la llama. Los portales de noticias, las revistas del corazón y los programas de televisión se volcaron en la cobertura del escándalo. Cada detalle, por nimio que fuera, era analizado y diseccionado. Los paparazzi se desplegaron en busca de imágenes exclusivas, y los periodistas de investigación intentaron arrojar luz sobre lo que ocurría a puerta cerrada. Las especulaciones se dispararon. Los expertos en farándula y los analistas de redes sociales comenzaron a examinar cada publicación, cada comentario, cada aparición pública de los implicados. Se analizaban las miradas, los gestos, los códigos no verbales. Cualquier indicio de cercanía entre Afra y Mert Demir era interpretado como una confirmación de la relación. Las fotos, los vídeos y los audios que se filtraron alimentaron aún más la controversia. Se publicaron imágenes de Afra y Mert Demir juntos, supuestamente en citas románticas, compartiendo momentos de intimidad.
Vídeos que mostraban miradas cómplices y gestos de cariño fueron difundidos a través de las redes sociales, avivando las llamas de la especulación. Lo más impactante de todo fue la aparente rapidez con la que se desarrolló esta supuesta relación. Los rumores comenzaron a circular en las redes sociales y en los medios, y en cuestión de semanas, la historia se convirtió en un escándalo de proporciones épicas. La supuesta traición, el amor prohibido y la inestabilidad emocional se convirtieron en el centro de atención. La historia tomó un giro aún más dramático cuando se filtraron conversaciones privadas, mensajes de texto y audios que, según los medios turcos, demostraban la cercanía entre Afra y Mert Demir. Estos mensajes supuestamente revelaban detalles íntimos de la relación, confirmando las sospechas de los fans y de la prensa. **** El silencio de los protagonistas al principio, ****. En medio de todo este caos mediático, los protagonistas mantuvieron un silencio hermético, al menos al principio. Afra Sarıoğlu en particular adoptó una postura discreta, evitando cualquier declaración o comentario que pudiera avivar aún más la polémica. Su silencio solo alimentó las especulaciones y la intriga. Mert Demir, por su parte, tampoco se pronunció públicamente. Sin embargo, en algunos conciertos, sus canciones adquirieron un significado especial, con letras que muchos interpretaron como indirectas y referencias a la situación. Sus fans, divididos entre el apoyo y la crítica, analizaron cada palabra y cada gesto. La presión de los medios y de los fans era abrumadora. La pareja original, Afra y Mert Ramazan, se encontraba en el ojo del huracán. La opinión pública se dividió. Algunos defendían a Afra, argumentando que tenía derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar la felicidad. Otros criticaban su supuesta infidelidad, acusándola de falta de lealtad y de romper el corazón de Mert Ramazan. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura y el impacto emocional de la situación eran constantes. ¿Qué había pasado realmente entre Afra y Mert Ramazan? ¿Cómo había afectado la aparición de Mert Demir en sus vidas? Las preguntas se multiplicaban sin que nadie ofreciera respuestas concretas. La situación se complicó aún más cuando se rumoreó que Mert Ramazan Demir, el exnovio de Afra, estaba muy afectado por la situación. Se decía que estaba devastado, que se sentía traicionado y que le costaba mucho asimilar la situación. Los medios incluso hablaron de supuestas crisis emocionales y de la necesidad de apoyo psicológico para el actor. La imagen de Mert Ramazan, que hasta entonces era percibida como un símbolo de estabilidad y romanticismo, se vio empañada por el dolor y la tristeza. En medio de todo este drama, la imagen pública de Afra Sarıoğlu se vio seriamente dañada. Muchos fans expresaron su decepción y su desilusión. La acusaron de falta de lealtad y de romper el corazón de Mert Ramazan. La actriz, que hasta entonces era una de las más queridas del panorama turco, se convirtió en blanco de críticas y ataques en las redes sociales. Su reputación, construida a base de talento y carisma, se vio seriamente afectada por el escándalo. Las marcas publicitarias que la patrocinaban se mostraron cautelosas, y algunos proyectos profesionales se vieron temporalmente suspendidos. La presión mediática, la desaprobación de algunos fans y las críticas en las redes sociales crearon un clima hostil que puso a prueba la fortaleza de la actriz. **** El desenlace, la confirmación y sus consecuencias, ****. Después de semanas de especulaciones, de silencio y de rumores, el momento llegó. Afra Sarıoğlu y Mert Demir fueron fotografiados juntos, cogidos de la mano, confirmando así los rumores de una relación. Las fotos, tomadas por paparazzi y difundidas por los medios, no dejaban lugar a dudas. La noticia fue confirmada por los medios turcos, y las fotos se viralizaron en cuestión de horas. La confirmación de la relación generó aún más debate. Algunos fans aceptaron la situación, entendiendo que el amor es impredecible y que cada persona tiene derecho a buscar la felicidad. Otros, sin embargo, se mantuvieron firmes en su postura de decepción y crítica. La imagen de Afra, como ya mencioné, se vio muy afectada, y tuvo que lidiar con una fuerte ola de críticas y de ataques en las redes sociales. Mert Demir, por su parte, también tuvo que enfrentar las consecuencias del escándalo. Aunque su fama como cantante no se vio directamente perjudicada, su vida personal y su imagen pública se vieron transformadas. Tuvo que lidiar con la atención mediática, con las críticas y con la presión de ser el culpable de la ruptura de una pareja muy querida. Su reputación como artista se mantuvo intacta, pero su vida personal se vio expuesta al escrutinio público. ***, ¿y ahora qué?
El futuro incierto de la pareja, asterisco asterisco. En medio de todo este caos, la pregunta clave es, ¿qué le depara el futuro a esta nueva pareja? ¿Podrán Afra y Mert Demir construir una relación sólida y duradera? ¿Lograrán superar las críticas y la presión mediática? El tiempo lo dirá. La relación entre Afra y Mert Demir se encuentra en una encrucijada. Tendrán que enfrentarse a las críticas del público, a la constante atención de los medios y a la presión de mantener una relación en el ojo público. Deberán demostrar que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Asterisco asterisco un análisis más profundo, las claves del escándalo, asterisco asterisco. El escándalo entre Mert Demir, Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo y las redes sociales pueden amplificar las noticias y crear una tormenta mediática de proporciones épicas. Asterisco asterisco 1. El poder de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de los rumores y en la amplificación del escándalo. Los fans, los medios de comunicación y los usuarios de las plataformas digitales han participado activamente en la creación y en la difusión de la información. Las redes sociales han permitido que las noticias se propaguen a una velocidad vertiginosa, y han facilitado la interacción entre los fans y las celebridades. Asterisco asterisco 2. La sed de noticias de los medios asterisco asterisco los medios de comunicación, siempre en busca de noticias sensacionalistas, han aprovechado el escándalo para generar contenidos y aumentar su audiencia. Los portales de noticias, las revistas del corazón y los programas de televisión han dedicado horas de emisión a la cobertura del escándalo, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de los implicados. Asterisco asterisco 3. La curiosidad del público asterisco asterisco el público siente fascinación por la vida de las celebridades y se interesa por los escándalos y las controversias que los rodean. La curiosidad del público combinada con el poder de las redes sociales y la sed de noticias de los medios, ha creado un caldo de cultivo perfecto para el escándalo. Asterisco asterisco 4. El impacto en la imagen pública asterisco asterisco el escándalo ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de los implicados. Afra Saraalu ha visto su reputación afectada, y ha tenido que lidiar con una fuerte ola de críticas y de ataques en las redes sociales. Mert Demir, por su parte, ha tenido que enfrentarse a la presión mediática y a las críticas por su supuesta participación en el escándalo. Asterisco asterisco 5. La fragilidad de las relaciones en el ojo público asterisco asterisco el escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Las celebridades, al igual que cualquier persona, son vulnerables a las crisis sentimentales y a las infidelidades. Sin embargo, la exposición mediática y la presión social pueden dificultar la resolución de los conflictos y afectar la imagen pública de los implicados. Asterisco asterisco lecciones aprendidas asterisco asterisco. El escándalo entre Mert Demir, Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir nos deja varias lecciones. Asterisco 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 el poder de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales son una herramienta poderosa que puede ser utilizada para el bien y para el mal. Es importante utilizarlas con responsabilidad y evitar la difusión de rumores y de noticias falsas. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco las celebridades tienen derecho a la privacidad y es importante respetar su vida personal. La invasión de la privacidad puede tener consecuencias negativas para la salud mental y emocional de los implicados. Asterisco 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 la necesidad de empatía asterisco asterisco es importante ser empáticos con los demás y evitar los juicios precipitados. Las situaciones sentimentales son complejas y cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Asterisco 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 el impacto de la cultura de la celebridad asterisco asterisco la cultura de la celebridad puede ser perjudicial para la salud mental y emocional de las personas. Es importante mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por la fascinación por la vida de los famosos. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. El escándalo entre Mert Demir, Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir ha sido un terremoto en el mundo de las celebridades turcas, que ha generado un debate sobre el amor, la infidelidad, la privacidad y el poder de las redes sociales. La historia aún no ha terminado, y el futuro de la pareja es incierto. Lo que sí es seguro es que esta historia ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo, y que ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de la cultura de la celebridad. Y bueno, ahora estamos llegando al final de este vídeo.
Hemos recorrido juntos esta historia de amor, infidelidad, escándalo y mucha controversia. Hemos analizado los rumores, las pruebas, las reacciones y las consecuencias de este terremoto en el mundo de las celebridades turcas. Es increíble cómo una simple foto, un comentario o una supuesta conversación pueden desatar una tormenta mediática de esta magnitud. El poder de las redes sociales, la sed de noticias de los medios y la curiosidad del público se combinan para crear historias que nos mantienen pegados a la pantalla, ansiosos por conocer el siguiente capítulo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de la historia de Mert Demir y Afra Saraoğlu. Sé que es un tema muy delicado y que genera muchas emociones, pero creo que es importante conocer estas historias y analizar cómo el mundo del espectáculo influye en nuestras vidas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que Afra y Mert Demir tienen futuro juntos? ¿Qué piensan de la reacción del público y de los medios? Compartan sus opiniones, ideas y teorías. Me interesa mucho leerlas y debatirlas con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana subo vídeos nuevos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, las noticias de las celebridades y mucho más. No se lo pueden perder. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero verlos pronto en el próximo. Hasta la próxima.